Buenos días, estudiantes de segundo año de secundaria. Nos volvemos a encontrar. Como siempre, agradecemos a Dios por encontrarnos nuevamente. El día de hoy trabajaremos la clase acerca del propósito de un texto. Vamos a identificar acerca del propósito de un texto que corresponde al área de comunicación y como subárea al curso del plan lector. Nuestra competencia será leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo es interpretamos el sentido global del texto. ¿Cómo? Explicando el tema, subtema y el propósito de un texto. A ver, vamos a hablar acerca de las habilidades de comprensión lectora. ¿Cómo identifico yo el propósito de un texto? ¿Qué nos dice acerca del propósito de un texto? ¿Qué significa? Comprender un texto escrito es esencialmente darle un significado. Es decir, darle el significado a lo que yo estoy leyendo y ser capaz de entender no solo el vocabulario, es decir, no solo las palabras que están ahí, que el autor ha empleado, sino que se debe comprender, o sea, qué es lo que el autor busca que tú comprendas, ¿no? Con qué intención se ha elaborado el texto, ¿sí? Entonces, para yo conocer el propósito de un texto, entonces debemos analizar detalladamente un texto, ¿sí? Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. A ver, tenemos este pequeño texto que lo vamos a leer. Dice, paso 1 para poder encontrar el propósito del texto es leer el texto, ¿no? Este texto es un fragmento de Los gallinazos sin plumas, ¿sí? Es la parte del comienzo, es el comienzo del cuento, dice. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. A ver, dice puntillas. Antes yo continúa, entonces yo sé qué significa puntillas. Puntillas de repente puede ser, ¿no? Pararse de puntitas, ¿no? Pero también puede tener otro significado. A ver, vamos a ver el significado de puntillas. Puntillas en este caso, en este contexto, significa silenciosa. Entonces vamos a continuar la lectura. O sea, dice que a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas, o sea, se levanta de manera silenciosa y comienza a dar sus primeros pasos. 6 de la mañana, cuando todo el mundo todavía está durmiendo, ¿no? O sea, las calles como están, en silencio, ¿no? Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. ¿A qué autor pertenece este cuento? Julio Ramón Ribeiro. Recuerden, hay que ver siempre las palabritas que no conocemos. En este caso, canillitas significa los que venden periódicos, ¿sí? Recuerda que ese tiene una historia, es un nombre. Los canillitas se refiere a los niños y jóvenes. En épocas antiguas, los niñitos, ¿no? Cuando vendían periódico, vendían en unas carretitas y por eso que se llamaban canillitas. Y eran niños, ¿no? Ahora ya vemos que también venden personas adultas, pero se ha quedado ese nombre vigente, ¿no? A todos los que venden periódico le dicen canillitas, ¿no? A todos los que venden periódico en la calle, ¿no? Que andan repartiendo periódico. A ver, entonces vamos a ver una palabrita acá que nos dice. Por ejemplo, dice, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. ¿Sí? Acá esta palabra se refiere a la palabra consigna, ¿sí? Fórmula se refiere a la palabra consigna en este caso, ¿no? Ahora sí, ¿por qué les he dicho eso? ¿Se dan cuenta que yo he subrayado
los dos primeros enunciados. ¿Por qué he dicho enunciados? La clase de semana pasada hemos trabajado los enunciados. Dice, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Punto. Esto es un enunciado. El otro enunciado, una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. ¿Sí? He subrayado los dos primeros enunciados. Recuerda que todo este texto solamente tiene un fragmento. Y este fragmento es un solo párrafo. ¿Sí? Solo hay un párrafo en este fragmento. También he subrayado el último enunciado. En este caso sería desde aquí, ¿no? Que nos faltaría resaltar esto. A esta hora, ya muy bien, sería... A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Interpretemos, ¿qué nos dice los dos primeros enunciados? ¿De qué nos habla? Nos está describiendo la ciudad, cómo es la ciudad al amanecer, ¿no? Está cubierta de niebla, pero esta niebla, como ya amaneció, empieza a dispersarse por todo, ¿no? Empieza a abrirse, ¿no? A dar claridad. Y cómo despierta la ciudad silenciosa, ¿no? Y mientras que van pasando las horas ya van apareciendo las personas, ¿no? Entre los que se amanecieron en la noche, entre los que salen a trabajar temprano, ¿no? Y en el último enunciado nos habla acerca de que los últimos en aparecer de manera misteriosa, y en este caso la palabra consigna puede significar fórmula, aparecen los gallinazos sin plumas, ¿no? No sabemos hasta ahorita quiénes son los gallinazos sin plumas, ¿no? Pero dicen que estos aparecen de una manera misteriosa, ¿no? De manera desapercibida, ¿no? A ver, entonces vamos a ver cuál sería nuestro paso 2. Ya hemos leído el texto, hemos analizado también, ¿no? Tenemos que saber ahora cuál es el tema del texto. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trataba el texto? ¿Qué será? Será una descripción. Muy bien, ¿una descripción de qué? Descripción de una ciudad en la cual, como ven que las personas se levantan temprano o qué cosas hacen. También nos describe los trabajadores, nos describen a las personas que llegan a sus casas recién, nos describe cómo amanece la ciudad, ¿no? En ese caso. Entonces nuestro tema sería esto, ¿no? Descripción de la ciudad y de las personas que andan en tempranas horas de la mañana, ¿no? Nuestro paso 2, hemos leído, ahora hemos descubierto el tema. Una vez que yo sé el tema, entonces ya debo estar cerca del propósito del texto. ¿Cuál sería nuestro paso 3? ¿Cuál es el propósito de los párrafos? En este caso, recuerda que nuestro texto tiene solo un párrafo, ¿no? O el fragmento que hemos leído, solo un párrafo, es decir, vamos a analizar solo un párrafo. Pero si analizamos un texto más extenso, va a estar compuesto de varios párrafos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A ver, antes de trabajar el cuadrito que nos vamos a trabajar, recuerda que existen varios tipos de texto. Tengo el texto descriptivo, narrativo, instructivo, argumentativo, el texto dramático también. ¿Ya? Muy bien, entonces nos preguntan por el tipo del texto. ¿Qué tipo de texto será el texto que hemos leído? Está bien, está describiendo, pero está contando una historia. Entonces, ¿cuál sería? Sería texto narrativo. Muy bien. Ahora nos preguntan por el propósito de un párrafo. En este caso, sería el propósito del primer enunciado, vamos a trabajar, ¿ya? O una parte del texto. A ver, vamos a trabajar el primer enunciado que nos hablaba acerca de cómo amanece la ciudad, de cómo se dispersa el clima, cómo se describe la parte de la ciudad cuando todavía no hay gente, ¿no? Cuando recién están apareciendo las personas. Ahí sería, ¿no? Los dos primeros enunciados nos dicen que al amanecer el lugar es silencioso y lleno de neblina que se esparce por toda la ciudad, ¿no? Serían los dos primeros enunciados. Luego nos dice cuál es el propósito de un detalle del texto. Está de color amarillo, entonces hay que recordar lo último que subrayamos, que era acerca de que de manera misteriosa aparecen quienes, los gallinazos sin plumas, ¿no? ¿Cómo analizaríamos ese detalle? Dice acá, ¿no? Que entre todas las personas que madrugan, al último, como una especie misteriosa, aparecen ¿quiénes? Los gallinazos sin plumas. Muy bien, entonces continuemos.
Por último tenemos el paso 4, que viene a ser que analizamos todo el texto ya una vez con esas ideas que tenemos para determinar el propósito del texto. Entonces vamos a saber, ¿para qué fue escrito el texto? Hay que preguntarnos eso. ¿Para qué crees que fue escrito? ¿Para describirnos solo la ciudad? ¿O tal vez el autor quería otra cosa? ¿No? Es una descripción literaria con el propósito no tan solo de presentar un paisaje, ¿no? y su gente, sino que también busca qué cosa, entretener, ¿sí? El propósito de la lectura es entretenimiento, ¿no? Ahora cuando vamos a seguir leyendo vas a encontrar un mensaje tal vez, pero cuando se lea todo el cuento completo, ¿no? En este caso el fragmento es solo entretenimiento. El cuento que hemos leído se llama Los gallinazos sin plumas. Bueno, hemos leído solo un pequeñísimo fragmento. Muy bien, ¿qué nos dicen ahora? Ahora, hemos analizado un pequeño fragmento, ahora a ustedes les va a tocar analizar otro fragmento que lo trabajará en su libro en la página 12 y 13. A ver, vamos a explicar de qué trata el texto que van a analizar. Dice aquí, establecemos el propósito de un texto. El texto que van a analizar se llama El vuelo de los cóndores. ¿Sí? Ese fragmento del cuento pertenece a Abraham Valdelomar, acá abajito lo vas a encontrar, ¿no? ¿Sí? Dentro de un cuento llamado La aldea encantada. Ahora, el vuelo de los cóndores, en este fragmento nos están hablando acerca de un circo que ha llegado afuera del colegio, dice, ¿no? Dice, a las 4 salí del colegio y me encaminé a casa. Dejaba los libros cuando sentí ruido y las carreras atropelladas de mis hermanos. El convite, el convite. ¡Abraham! ¡Abraham! Gritaba mi hermanita. ¡Los volatineros! Salimos todos a la puerta por el fondo de la calle. Venía un grupo enorme de gente que unos cuantos músicos procedían. Avanzaron. Vimos pasar la banda de músicos con sus bronces ensortijados y sonoros. El bombo iba adelante, dando atronadores compases. Después de un caballo blanco, la artista Miss Buckner con su ceñido talle, ¿no? Y así pueden seguir continuando. En este caso, este cuento te está hablando acerca de la llegada de unas personas que trabajan en un circo a un lugar, ¿no? Y que estos jóvenes están sorprendidos por la llegada de estos personajes, ¿no? Que como vemos acá en la imagen, ¿no? Parece que es un payaso, un monito, como un general, un acróbata tal vez. Ahora, ¿qué te piden para analizar? El paso 1 es leer, el paso 2 ¿qué es? Determinar el tema del texto, ¿no? ¿Qué se describe en el texto? ¿No? ¿De qué se habla? ¿No? Se habla, no sé, de un desfile de artistas, ¿no? De un circo que están llegando a un lugar, ¿no? Y que empieza a describir a cada uno de ellos, porque en la lectura te van a describir a todos los personajes que están llegando a este lugar, ¿no? Muy bien, de eso puede tratar el texto, ¿no? Y ahí lo escribimos. Luego te dice que definas el propósito de los párrafos. En este caso, ¿cuántos párrafos tiene nuestro texto? En este caso lo va a contar de una forma así. Vamos a contar como el primer párrafo esto de acá. Bueno, esta parte que es una copla, porque acá dice copla, la vamos a contar como otro párrafo. Y este como último párrafo, ¿no? Estas dos primeras líneas simplemente es como un anuncio, ¿no? Este sería tu primer párrafo. A ver, vamos a ver entonces aquí. Tipo de texto igualito es narrativo. El propósito de un párrafo o una parte del texto. En este caso puedes hablar del primer párrafo, del último párrafo, del segundo párrafo, ¿sí? Y vas a poner ahí sobre qué trata, ¿no? Por ejemplo, el último párrafo te habla acerca de la descripción con la presencia de un adjetivo, ¿no? Te da varios adjetivos para describir qué cosa, el ambiente. Luego el propósito de un detalle. Un detalle, en ese caso nosotros habíamos hablado en la clase del texto anterior que hemos analizado, habíamos hablado acerca de un enunciado final, ¿no? Pero también puede ser el uso de qué detalles. En este caso, mira, el detalle. Se ha incluido dentro del texto una copla de música. ¿Qué más? Se ha agregado, ¿qué cosa? Signo de exclamación, estos detalles. ¿Por qué crees que el autor ha puesto esto, no?
cómo lo vas a pronunciar, ¿no? Son esos detalles que tú puedes analizar, ¿no? ¿Para qué crees que ha usado, no? ¿Por qué crees que el autor ha puesto estos detalles de exclamación? Ah, porque se han sorprendido al llegar, al ver cómo llegan estos personajes del circo, ¿no? Luego te dice que analices el texto, ¿no? ¿Para qué fue escrito el texto? Igualito, ¿no? Creo que ese texto también es una descripción literaria, ¿no? Y que también su propósito es entretener, ¿no? ¿Qué función cumple el primer párrafo? Ah, aquí está por párrafos, ¿no? Acá sí lo está tomando en cuenta las dos primeras líneas como un párrafo, ¿no? Vas a poner ahí, ¿no? Pero dice qué función cumple el primer y el cuarto párrafo. Tienes 1, 2, 3, 4, el cuarto párrafo. ¿Qué función cumple este primerito? Con este último lo vas a poner acá. Luego te dice, esta flechilla debería ir de acá, sí. Te dice, ¿para qué se incluye la copla? ¿Por qué crees que incluye esta copla el autor dentro de este fragmento? ¿Sí? Y con eso estaríamos analizando lo que es el fragmento del vuelo de los cóndores, ¿no? Y culminando con esta clase. Me despido y cuídense mucho y lean muy bien. Hasta luego.